comienza el primero de los meses. Cada vez que usted en la noche salga y mira una luna nueva, tenga por seguro que está iniciando un mes bíblico. Cuando está la luna en la fase de luna llena, estamos a mitad, perdón, del mes bíblico. Cada vez que comienza el mes bíblico, comenzará siempre con una luna nueva. Dios es didáctico y Él nos enseña a través de las señales. Eh, Cuando estudiamos el significado profético del eclipse, estudiamos que el sol y la luna, más allá de ser las lumbreras, más allá de diferenciar el día y la noche, tienen que ver con lo que Dios le dio su primer propósito, y es ser de señales, es ser de signos para nosotros, para hablarnos a nosotros. Así que la luna, cuando está en la fase de luna nueva, comienza un mes bíblico. Entonces, este 8 de abril va a comenzar el mes bíblico de Nisan. La palabra nos habla algo que nosotros a veces no lo hacemos. No lo hacemos a veces porque desconocemos esta verdad. Y algunas veces la pasamos y no le ponemos atención. Pero Dios no cambia. Si hay algo que yo creo y predico y trato de enseñar, es que lo que dijo Dios ayer es lo mismo que dice Dios hoy y lo mismo que Él va a decir mañana. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que si Dios dijo que ayer era negro, hoy es negro y mañana será negro. La verdad de Dios es absoluta. La palabra de Dios es absoluta, no cambia, no hay variación en Él. Entonces, cuando Dios habla en el principio del libro sagrado, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, algunos le conocen como el Tanakh, va a ser lo mismo que habla en el Nuevo Testamento, o algunos le conocen como el Brit Hadashah. Dios no cambia. Que si Dios dijo que no se podía mentir allá en el monte Sinaí cuando le entrega las tablas a Moisés, también sigue siendo lo mismo cuando el apóstol Pablo predicaba y se escribía en ese tiempo el Nuevo Testamento. Hoy también esa palabra sigue vigente, así que Dios no cambia. Y Dios en su palabra nos enseña a que nosotros celebremos, o mal traducida la palabra, que nosotros guardemos la luna nueva. ¿Por qué? Dijimos que con la luna nueva comienza el principio de un mes bíblico. Y hay escrituras, está en los Salmos, está en el libro de Isaías, que usted la puede buscar. Que dice que Dios decía que nosotros tocásemos la trompeta y alabáramos a Dios el día de luna nueva. Gloria al Señor. Eh, si nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 46, porque es importante que la palabra sea la que nos enseñe. Bendito sea el Señor, y así nosotros quedamos tranquilos y, y vamos creciendo, porque lo que diga una persona no importa. Lo que diga Dios es lo que vale. Gloria al Señor. Dice el Señor, Ezequiel capítulo 46, verso 1. Dice, así ha dicho el Señor, la puerta del atrio, la puerta del atrio interior, que mira al oriente, estará cerrada los 6 días de trabajo. Hay una puerta interior en el atrio, y eso pasaba de manera física cuando estaba el tabernáculo, cuando estaba el templo, pero también pasa a nivel espiritual. Dice que la puerta que está al oriente, al interior, mirando al oriente, estará cerrada 6 días de trabajo. Y el día de reposo se abrirá también el día que dice ahí, el día de luna nueva. Cada vez que comienza un mes, esa puerta en el templo celestial se abre, esa puerta que da al oriente. ¿Y para qué? Verso 2 dice, y el príncipe
entrará por el camino del portal que da a la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto, sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada a la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Verso 3. Asimismo adorará al pueblo de la tierra delante del Eterno. Mire que dice el pueblo de la tierra. A la entrada de la puerta, en los días de reposo y en los días de luna nueva. Entonces, en ese texto vemos la importancia de nosotros adorar en luna nueva. ¿Qué? Porque en el cielo está el sacerdote, dice que vendrá el príncipe. ¿Quién es el príncipe? El príncipe de paz es el Señor Jesús. Y se parará en la puerta y recibirá las ofrendas y holocaustos de los sacerdotes. Es cierto, ya hoy no estamos en el templo, ya hoy no tenemos el tabernáculo, ya hoy el líder espiritual no se va a parar en el templo donde usted asiste, a abrir una puerta y esperar sus ofrendas. Pero hemos aprendido a través de esta semana que la ofrenda es un corbanot y viene de la palabra karot, que es acercar. Nos acercamos a Él a través de nuestras alabanzas, a través de lo que hagamos en ese día. Pero ¿por qué es importante? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque el lunes es luna nueva. Hoy estamos terminando un día de reposo que se conoce como el día de reposo del cabeza de los años en español, ¿correcto? Dios le habla al pueblo de Israel cuando lo va a sacar de la tierra de Egipto. Y si usted quiere, vaya conmigo al libro de Éxodo, para que usted vea cómo todo va encajando en el rompecabezas. Y dice el Señor, Éxodo 12, capítulo 1, y habló el Señor a Moisés diciendo, en la tierra de Egipto, este mes os será por principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Y estaba hablando del mes de Abib, el mes de Nisan. ¿Por qué? Porque es en el mes donde se celebra la Pascua, a los 14 días del mes. Cuando salieron 14 días, celebraron la Pascua, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos en la luna nueva. El pueblo de Israel había sido esclavo por más de 400 y pico de años. Pero siempre decimos 400, pero no fueron 400 así cerraditos, fueron 400 y algo. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había sido controlado por otras personas que no eran ellos. Ellos no tenían poder sobre su destino. Ellos no tenían voluntad sobre ellos mismos. Ellos tenían que trabajar a la hora que les tenían que decir que trabajaran. Tenían que comer a la hora que ellos tenían puesto por el faraón que comiesen. Y no gobernaban el tiempo. Pero el Señor los saca el día de luna nueva y le dice que este será el principio de los meses del año. Y nos instruye en su palabra a nosotros celebrar, santificar o observar la luna nueva. ¿Por qué? ¿Nos vamos a poner a adorar a la luna? De ninguna manera. Pero como es el principio del mes, nosotros estamos con eso haciendo una declaración profética. El tiempo no me controla a mí, sino que por la gracia del Padre, nosotros controlamos el tiempo. Dios le estaba diciendo a su pueblo, ustedes no han sido dueños de nada. Pero hoy llega la liberación y solo una persona libre puede adorar a Dios de corazón. Los esclavos no pueden adorar a Dios. Por eso el libro de Juan dice, en el capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Correcto. El tiempo que tenemos de vida son cápsulas de tiempo. A unos tienen unas cápsulas de más años, otros de menos años. Y cada quien
tiene una cápsula de vida que Dios nos da. Cada vez cuando nosotros nacemos, Dios nos da una cápsula de vida. A uno le da la bendición de vivir 90 años, a otros le da la bendición de vivir 70, a otros tienen la bendición de vivir 10 años. Y hemos visto que otros tienen la bendición de vivir algunos meses, otros tienen bendición de vivir algunas horas, pero todo es una bendición y son cápsulas que Dios nos da. Pero nuestro trabajo como seres pensantes, como hijos de Dios, es darle sentido y propósito a nuestra vida. ¿Y cómo le damos sentido y propósito a nuestra vida? Se lo damos estudiando su palabra, aprendiendo su palabra, porque es que es ahí donde nos dice las instrucciones para nosotros saber vivir en la tierra en la cual habitamos. Es conectarnos con los mandamientos de Dios, que los conocemos en hebreo como mitzvot. Y me gusta llamarle de esa manera, porque la palabra mitzvot tiene que ver con conectar, así como la palabra ofrenda tiene que ver con karot, que es acercar. La palabra mitzvot, que es mandamiento, tiene que ver con conectar. Cuando nosotros escuchamos la palabra mandamiento, podemos entender que es algo que ha sido un mandato que nosotros tenemos que seguir. Pero cuando nosotros lo entendemos desde la raíz de su palabra, la palabra es conectar. Entonces, cuando yo me dispongo a seguir la voz de Dios a través de su palabra, yo no estoy cumpliendo con un mandamiento. Yo me estoy conectando con el creador de los cielos y de la tierra. Y al conectarme con él, me está diciendo cómo yo vivir en esta tierra, cómo yo andar en esta tierra, cómo yo pensar en esta tierra. Y solo a través de hacer la voluntad de Dios, el hombre encuentra la verdadera felicidad. La felicidad no la encuentra usted ni teniendo la cantidad de dinero más grande del mundo, ni teniendo lo que tal vez su alma, mi vida, pueda anhelar en esta noche. Hay muchas personas que han sido multimillonarias, billonarias, han tenido lo que más o menos uno a veces puede anhelar tener en esta vida, pero mueren infelices, porque la felicidad del hombre es en conectarse con su Creador, es conocer su palabra, es conectarnos con Él y acercarnos a Él, porque de Él salimos y Él es la razón de nuestra vida. Entonces, ¿por qué nosotros guardamos o celebramos o debemos de al menos entender que estamos en una nueva? Porque proféticamente nosotros decimos, ¿sabes qué? El Señor me ha puesto a gobernar sobre mi tiempo. El tiempo no me va a gobernar a mí. Nosotros como libres, como personas libres, santificamos el tiempo para el Dios. Él nos da la vida para que nosotros la vivamos. Por eso el Eterno pone el día de reposo, para que usted no deje que el tiempo lo gobierne a usted. El sistema faraónico de estar siempre como un hámster dentro de una rueda trabajando y haciendo dinero, no lo gobierne a usted, no me gobierne a mí. Porque en este tiempo que Dios nos ha dado, en esta cápsula del tiempo que Dios nos ha dado, Dios nos ha dado la bendición para ser libres. Y solo una persona libre sabe escoger el tiempo para servirle a Dios. El esclavo tenía que trabajar y no tenía tiempo para buscar a Dios. Por eso Dios, cuando liberta a su pueblo, le da tiempo específico y le dice, este día estarás sobre el sistema, porque yo soy tu bendición. Él es nuestra bendición. Y la palabra de Dios enseña, no lo digo yo, no lo dice Juanito, el de la esquina. La palabra de Dios dice que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas
os serán añadidas. Si eso no fuera así, Dios fuera mentiroso y Él no es mentiroso. Entonces, cuando nosotros guardamos esas fechas, cuando nosotros observamos el día de reposo, cuando nosotros nos damos cuenta que es luna nueva y hacemos algo diferente para Él, nosotros estamos diciéndole que aún el tiempo se sujeta a la voluntad de Dios. En la vida uno tiene que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Uno vive para servirle al Eterno, porque es ahí donde está la felicidad de uno. Este mes es el mes de Nisan y viene de la raíz que se conoce como Nitz y tenía que ver con el retoño, porque comienzan a salir las cosechas, los primeros frutos que tenían que ver con la cebada, con el trigo. Y este es un mes, una fecha, un tiempo profético de milagros. Este es un mes de milagros. En este año 2024, este próximo 8 de abril del 2024, estamos entrando a un mes donde la unción de milagro es mayor. Hay una gracia de milagro, hay una gracia de redención, hay una gracia de libertad. ¿Por qué? Porque es el tiempo propicio, bendito sea el Señor. Todo se une en el cielo. Aún las constelaciones en el cielo nos hablan del tiempo que Dios nos ha dado para vivir. Porque ahorita entrando al mes de Nisan, en el cielo, la constelación que más se mira es la constelación que conocemos como Aries. Es la constelación de Aries. Y no te digo que es la constelación de Aries para decirte que los de Aries son así o son asados, o que los de Aries tienen una personalidad tal. No, eso es el engaño que ha traído nuestra sociedad moderna. Pero ¿por qué se mira más la constelación de Aries durante el mes de Nisan? ¿Qué es Aries? Es un carnero. Es un carnero. Y en el mes de Nisan, el 14 día del mes de Nisan, fue inmolado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Entonces, aún en los cielos, en este mes, testifican de que es el momento indicado para ser libres, para haber milagros y para haber libertad. Así que en este tiempo tenemos que examinarnos y ver en qué áreas de nuestra vida nosotros necesitamos libertad. En qué área de nuestra vida nosotros necesitamos un milagro. En qué área de nuestra vida nosotros necesitamos redención. Y en este mes, orar aún más por ello. Caminar bajo esa unción profética de los tiempos. Porque así como todos los tiempos no son para sembrar un fruto, así como hay temporadas donde se da el mango, donde se da el maíz, así donde hay temporadas donde usted tiene que ponerse más abrigo porque hace frío, así como hay temporadas donde nuestra ropa es más liviana porque hace calor, así en el tiempo bíblico de Dios hay temporadas donde nosotros, si conocemos los tiempos de Dios, caminaremos más liviano, caminaremos fácilmente bajo cielos abiertos. Cielos abiertos no significa que alguien se pare y declare que hay cielos abiertos. Sí lo podemos hacer, tenemos autoridad para ello. Pero cuando usted y yo conocemos los tiempos de Dios, cuando usted y yo caminamos bajo esa revelación de los tiempos de Dios, entonces entenderemos que en el mes de Nisan, en el mes de la libertad, nosotros podemos ser libres. Entenderemos que en el mes de los milagros, cuando Dios hizo el milagro tan grande de liberar un pueblo de más de 3 millones de personas de la esclavitud de Egipto, entonces entenderemos que tenemos la bendición, la unción profética para salir
de la esclavitud de Faraón en las diferentes áreas que nosotros tengamos. Y usted me dirá, yo conozco al Señor hace mucho tiempo, sí, pero yo sé que todavía hay áreas que están subyugadas a algo de esclavitud. Porque el Señor, cuando venimos al Señor, Él no nos transforma de un solo, nos mataría, no lo aguantaríamos, sino que el Señor hace como si hiciésemos nosotros agarrar una cebolla, una cabeza de cebolla, y comenzáramos a quitar capita por capita. Y el Señor comienza a hacer con nosotros eso. Y comienza a quitarnos una capita hoy, otra capita mañana, otra capita el próximo año, hasta que nos vamos quedando limpios. Poco a poco Él va sacando. Así que en este tiempo es un tiempo de aprovecharlo para ser libre de algo, para ser redimido de algo y para tener un milagro en cualquier área de nuestra vida. Si usted lo cree, usted lo puede obtener. Porque hay que caminar bajo la revelación del cielo. Bendito Dios. La porción de esta semana tiene por nombre Shemini. Y Shemini en hebreo significa octavo. Octavo. La porción de hoy comprende desde Levítico capítulo 1, perdón, capítulo 9, verso 1, Levítico capítulo 9, verso 1, hasta Levítico 11, verso 47. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta noche, de una manera como resumen, a ver lo que Dios tiene para nosotros. 8 tiene que ver con un nuevo comienzo. El número 8 bíblicamente tiene que ver con un nuevo comienzo. Es un número profético que significa nuevo tiempo, gloria al Señor, una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento. Y si usted agarra el número 8 y lo pone doblado, lo vira, lo reconocerá, lo va a reconocer como el signo que se conoce por ahí como el signo del infinito. ¿Correcto? Un número 8 virado se conoce como el signo del infinito. Entonces el número 8 tiene que ver con algo que es eterno. Mire, vamos al Levítico, capítulo 9, verso 1. Y dice, en el octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dice que en el octavo día, nada de lo que está en la palabra está escrito de gratis. Si habla del octavo día, es por algo. Por eso la porción, el estudio de esta noche, la porción es Shemini, octavo. En la porción de las que estudiamos anterior a esta, Moisés es llamado por Dios en Vallecrá y le comienza a enseñar los holocaustos que debía hacer para acercarse a él. Después estudiamos la semana pasada, Sab, y era que Dios mandó. Y desde Levítico 1 a Levítico 9 han pasado aproximadamente 7 días. 7 días donde habían terminado de ensamblar el tabernáculo en el desierto, habían puesto cada instrumento en su lugar, el arca del pacto, el altar de bronce, el inciensario, la pila donde se lavaban las manos, lo habían puesto en su lugar. Si usted se acuerda cuando salimos del libro de Éxodo, dice que poniendo Moisés todo en su lugar, la gloria del Señor cayó. Entra el libro de Levíticos y Dios comienza a llamar a Moisés como el sumo sacerdote, aunque el sumo sacerdote era Aarón. Pero en los primeros 7 días, Aarón y sus hijos no ejercieron el sacerdocio, porque los primeros 7 días eran de preparación. Y escuche bien, eran de preparación para que Aarón y sus hijos aprendiesen el oficio del sacerdocio delante del Señor. 7 días de preparación.
y eran preparación para Aarón y sus hijos. Vaya conmigo, Levítico 8, capítulo 8, perdón, verso 33. Levítico, capítulo 8, verso 33. Dice, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer el Señor para expiarnos. ¿Qué es expiar? Expiar es traspasar. Traspasar. Cuando usted expía, usted traspasa. Correcto. La puerta del tabernáculo de reunión, y estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis esta ordenanza delante del Señor para que no muráis, porque así me ha mandado el Señor. Verso 36. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor le mandó por medio de Moisés. Moisés recibe la instrucción y llevan 7 días enseñándole al Señor lo que es una ofrenda elevada, lo que es una ofrenda por el pecado, lo que es una ofrenda de paz. Y comienza a enseñar el Eterno a Moisés y le dice, esta ofrenda la vas a sacrificar de esta manera, esta otra ofrenda vas a hacer de esta manera. Y comienza a darle toda la instrucción para que Aarón y sus hijos como sacerdotes levitas le ministraran al Señor. Pero Dios le dice a Moisés, dile a ellos que 7 días van a estar en el tabernáculo de reunión y no pueden salir para que no mueran. Eso es lo que yo te mando. Y dice que Aarón y los hijos de Aarón hicieron conforme a Moisés le había dicho. El número 7, aunque tiene que ver con lo divino, también tiene que ver con el mundo natural. Porque si nosotros vamos al principio, al libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios creó, organizó el mundo que conocemos durante 7 días. Entonces el número 7, aunque es un número divino, tiene que ver con lo natural. Y durante 7 días, Moisés hizo las preparaciones para entrar en el día octavo. Porque en el día octavo es que Aarón y sus hijos iban a servir como sacerdotes delante de Dios. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuántas son las fiestas o los días escogidos en el año que Dios dejó para su pueblo? Según Levítico 23, son 7 fiestas. ¿Qué significa? Que son 7 fiestas de preparación. Cada vez que nosotros celebramos Pascua, cada vez que nosotros celebramos primero fruto, cada vez que nosotros celebramos panes sin levadura, cada vez que nosotros celebramos Pentecostés, cada vez que nosotros celebramos el día de trompeta, cada vez que nosotros celebramos el día de Yom Kippur, el día de la redención, cada vez que nosotros celebramos tabernáculos, estamos siendo preparados para entrar al octavo día. El octavo día es cuando estaremos con Él para siempre. Por eso en Levítico 9, verso 1, dice, y en el octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. El octavo día es el día de inauguración de nosotros traspasar nuestra vida natural a algo sobrenatural. 7 días de la semana, pero en el octavo día salimos de lo natural y entramos a lo sobrenatural. Hoy en día se está haciendo más común que los niños varones, cuando nazcan, les hacen la circuncisión. Pero eso viene desde el pueblo de Israel. ¿Por qué? Y si usted lo quiere buscar, luego lo puede buscar, no nos da el tiempo en esta noche para ello. Génesis capítulo 12, Dios hace un pacto con Abraham. Y le dice que Él será su Dios y Él será su pueblo. Y esta es la señal que tendrán como pacto, que todo varón nacido en la casa de Abraham tendría que ser circuncidado al octavo día. Mire, vuelve el número 8. Tendría que ser circuncidado al octavo día. Y desde ese momento hasta el día de hoy, toda persona que es nacida
de descendencia judía o israelita es circuncidado al octavo día. Hoy en día lo están haciendo por temas de salud, porque hoy nos hemos dado cuenta que es más saludable para un niño que sea circuncidado. Es más higiénico, previene muchas enfermedades venéreas y en fin tiene un montón de beneficios para el varón. Pero Dios en su omnisciencia, que todo lo sabe y que todo es bueno, Él se lo dice a Abraham y le dice: en el día octavo, tú le cortarás el prepucio a todo hijo varón que nazca bajo tu casa, y este es el pacto que yo hago contigo. La palabra pacto, para los que no sabían, en español es una alianza, es un contrato, pero en hebreo la palabra pacto es berit, y berit tiene que ver con cortar, cortar entre carnes. Eso tiene que ser un berit. Cuando nosotros hacemos un pacto, cortamos de nuestra esencia y damos, y la otra persona corta de su esencia y nos da. Pero la palabra pacto tiene que ver con un cortar, gloria a Dios. Por eso la Brit Milá, que es la circuncisión, se hace en el octavo día. ¿Por qué se hace en el octavo día? Porque si fuese dentro de los 7 días, estaríamos dentro de lo que le llamamos el mundo natural. Pero como se hace al octavo día, nuestro pacto entre tú y Dios es sobrenatural. Se sale de este mundo. Porque si el pacto que Dios tiene para con nosotros fuese natural, el día que tú te mueras, termina el pacto, porque está dentro del marco natural. Pero como nosotros nos vamos a la tumba, nosotros no quedamos ahí, nosotros traspasamos el mundo natural que conocemos y entramos a lo sobrenatural de Dios. Por eso Dios instruye a Abraham a ser circuncidado, él y todos los varones bajo su casa, al octavo día, porque entran en un pacto sobrenatural. Muchos conocen la festividad de Hanukkah, que se celebra alrededor de enero, diciembre, perdón, de diciembre y enero, sí, y usualmente cae en diciembre. Eh, y esa festividad dura 9 días, dura 9 días, pero en realidad son 8 días de milagro. El noveno día es por la vela Shamesh, que es la vela principal de la menorá, pero otro día hablamos de ello. Entonces, la porción de hoy, Shemini, tiene que ver con santidad, tiene que ver con ser apartados para Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ir sacando de nuestra mente la relación que tenemos entre santidad y perfecto. Porque muchas veces hemos mal aprendido que santidad es no tener un defecto, que santidad es ser perfecto, no fallar en ninguna área. Y la única persona que lo ha hecho se llama Yeshua, es Jesús, es el único. De ahí todo, busque en la palabra del Eterno los hombres de Dios y verá que todos en alguna área de su vida han fallado. Pero el Señor, me llama la atención el salmista David. El salmista David lo conocemos como la persona que mató, como la persona que adulteró, como la persona que estafó. Pero dice la palabra que él tuvo un encuentro con Dios y comenzó a estudiar su palabra. Y su palabra vino a ser la instrucción o el manual de vida de David. Y cuando David muere, Dios se le presenta al rey Salomón, que era el hijo de David, y le dice: así como tu padre David fue perfecto delante de mí, anda tú perfecto delante de mí. Y usted, si lee esas palabras, usted dice entonces que Dios se le olvidó, que David mató, que David hurtó,
que David asesinó, que David adulteró. ¿Se le olvidó a Dios? No, no se le olvidó. Pero la palabra perfecto tiene que ver con madurar en la palabra, madurar en sus preceptos, caminar en sus preceptos. Y santidad tiene que ver con aquello que Dios ha apartado para su servicio, para nosotros caminar apartados para Él, porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, y nosotros somos libres por su misericordia, libres para servirle, pero también libres para guardar la santidad, para ser santo como Él es santo. La porción de Shemini tiene que ver con santidad, tiene que ver con lo sobrenatural de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos al libro ahí mismo de Levítico. Y dice de que pasaron el octavo día y Aarón y los hijos comenzaron a hacer el oficio de sacerdote. Y lee la palabra en el capítulo 9 de Levítico y enseña cómo Aarón, al ver visto a Moisés oficiar esos sacrificios en los 7 días anteriores, comenzó a hacer el sacrificio y comenzó a poner, y usted mira y lee con detención los sacrificios que hicieron ya en el octavo día Aarón y sus hijos. Mire el verso 23 del capítulo 9 de Levítico. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Ya habían hecho el sacrificio, ya habían hecho la ofrenda. Vamos a cambiar la palabra sacrificio por ofrenda. Y la gloria del Señor se le apareció a todo el pueblo. Habían presentado la ofrenda delante del Señor. Ya habían presentado lo que Él le había pedido. Y habían presentado una ofrenda elevada, una ofrenda shelamín, ofrenda de paz. Y habían ofertado, la ofrenda por el pecado, la ofrenda hatá. Y eso acercó Dios al pueblo y el pueblo para con Dios. Y entró Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión, a la tienda de reunión. Y me gusta ese nombre, la tienda de reunión. Yo creo que todos nosotros en nuestra casa tenemos una sala, o lo que le llaman en inglés un living room. Y cuando llegan personas a nuestra casa, visitas, familiares, los sentamos en nuestro living room, los sentamos en nuestra sala y ahí comenzamos a conversar con ellos y a intercambiar ideas y saludos. El tabernáculo de reunión era más que eso, era una sala donde Dios había diseñado para encontrarse con su pueblo y tener comunión con el pueblo. Y Dios hablar con ellos y el pueblo hablar con Dios. Y aceptó el Señor las ofrendas porque lo acercaron al pueblo. El pueblo se acercó a Dios a través de las ofrendas. Hablamos la semana pasada que cómo nos acercamos a Dios. Nos acercamos a través de las ofrendas. Y no solo ofrendas monetarias. No, no, no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la ofrenda de doblegar nuestro voluntad a Dios, tiene que ver con la ofrenda de orar, porque orar es una ofrenda, nos acerca a Dios. Financieramente, cuando ofrendamos también nos acercamos a Dios. Bendito Dios, y Dios se acerca a nosotros. Y Moisés y Aarón entraron al tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Verso 24. Y salió fuego delante del Señor y consumió la ofrenda, consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. En español pierde un poco el significado, porque dice que la gloria del Eterno cayó tanto sobre el tabernáculo que todo el pueblo vio la gloria de Dios. No me imagino cómo será eso, mi mente no me da para allá.
Pero dice que el pueblo alabaron. Y la palabra acá en español dice alabar, alabaron. Pero en el original, en hebreo, dice, y el pueblo a una voz cantó canción de júbilo y de alegría delante de Dios. En otra versión, en otro comentario del original, dice que el pueblo escuchó la canción universal, la canción del universo adorando a Dios, y se unió el pueblo de manera sobrenatural adorando al Creador junto al universo. Y cayeron sobre su rostro postrados en señal de humillación, y la gloria de Dios se manifestó sobre ellos. ¿Por qué se manifestó? Porque se habían acercado al Eterno de la manera que Dios había dicho, porque las cosas estaban en su lugar, porque Dios bendice el orden, bendito sea el Señor. Me imagino la algarabía, el gozo de ese día. Imagínense, están inaugurando el servicio de Dios, están inaugurando el servicio de los sacerdotes y Aarón y sus hijos contentos, pero a la misma vez nerviosos, porque era la primera vez que ellos como sacerdotes ministraban al Señor. Imagínate tú, o no sé si te acuerdas, si te ha tocado, la primera vez que fuiste responsable de enseñar la palabra de Dios, la primera vez que fuiste responsable de orar por alguien, la primera vez que fuiste responsable de cantar alguna canción o hacer algo para el Señor. Estabas nervioso, pero a la misma vez contento porque Dios te estaba escogiendo para hacer un servicio para Él. Pero ese mismo día llegamos al Levítico 10, Levítico capítulo 10, y dice el verso 1, y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Vamos a detenernos acá un momento. Aarón tuvo 4 hijos. Tuvo uno que se llamaba Nadab, Abiú, el tercero se llamaba Eleazar y el cuarto Itamar. Estos eran sacerdotes, pero Aarón era el sumo sacerdote que Dios los había escogido, lo había ungido y lo había consagrado para servirle en el tabernáculo. Existía el altar del incienso. En el altar del incienso se quemaba incienso a Dios en la mañana y por la tarde, según lo que escribe el libro sagrado. Y ese incienso subía como un olor agradable. Yo sé que usted alguna vez ha olido el incienso. Subía como olor agradable, como una columna de nube. Y eso tiene que ver con las oraciones. El incienso en la Biblia tiene que ver con las oraciones. Dice en el libro de Apocalipsis que las oraciones de los santos subía como incienso delante de su presencia. Cada vez que tú oras, cada vez que yo oro, nuestra oración sube como incienso, como olor grato delante de su presencia. Sí va con la intención adecuada. Si la oración suya y mía va con intención, que en hebreo se conoce como kavaná, si va con intención, entonces sube como olor grato a su presencia. Si no va con intención y va como papagayo repetido, no llega ni al cielo de la casa. Entonces estaba el altar del incienso. Y los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, estaban, mejor dicho, contentos. La gloria de Dios estaba ahí. Yo quiero que en este momento pongamos los sentidos, porque podemos perder el mensaje si no le ponemos atención. Estaban excitados, estaban contentos, la gloria de Dios estaba ahí, tal vez nervioso porque era su primer día en el ministerio. Y cada uno de ellos tomó el incensario, que lo tenían que agarrar los sacerdotes, y pusieron incienso ahí, y entraron a la tienda del tabernáculo y le ofrecieron incienso a Dios. Y dice
que ofrecieron un fuego extraño que él nunca les mandó y murieron. Murieron. Fuego extraño, ¿por qué? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 30. Éxodo, capítulo 30. Fuego extraño, ¿por qué? ¿Qué es fuego extraño? Éxodo, capítulo 30, verso del 1 al 3. Dice, Dios hablándole a Moisés, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera, perdón, de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura será de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. En tu vida y en mi vida hay un Éxodo capítulo 30, versículo 2. Pastor, ¿cómo así? Si tú lees Éxodo 30, versículo 2, te darás de cuenta que Dios le da especificaciones de altura, de anchura y de cómo tenía que ser, la forma que tenía que ser el altar del incienso. Dios es un Dios de instrucción. Dios es un Dios de detalles. Si tú le estás sirviendo a Dios, si tú estás conociendo a Dios, si yo le estoy conociendo a Dios, tenemos que entender que siempre en nuestra vida va a haber un Éxodo capítulo 30, verso 2, porque Dios nos da instrucciones específicas. Verso 3, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos, le harás en derredor una cornisa de oro. Bendito sea el Señor. Verso 7, de ahí mismo del libro de Éxodo 30, verso 7. Y Aarón, ¿quién dice? Aarón. ¿Quién dice la palabra Aarón? Quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Verso 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de vuestras generaciones, dice el Señor. Verso 9. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Qué dice la instrucción? La instrucción tenía que hacerlo Aarón. Abiud y Nadab. ¿Se llamaban Aarón? No, se llamaban Nadab y Abiud. Tenían una buena intención. Querían servirle a Dios, querían ministrar a Dios. Pero es que en el Señor no podemos vivir con las buenas intenciones. Y lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros estamos caminando en el Señor, no podemos vivir de buenas intenciones, sino tenemos que vivir con buenas razones. Porque lo que es bueno no necesariamente significa que es de Dios. Vuelvo y lo repito. Lo bueno no necesariamente significa que es de Dios. Hay cosas que son buenas, pero no son de Dios. Hay personas que son buenas, pero no son de Dios para que anden contigo. Hay lugares que son buenos, pero no son de Dios para que tú vivas. Así de sencillo. Acuérdate que en cada lugar de nuestra vida, en cada momento de nosotros, va a haber un Éxodo 30, versículo 2, donde Él nos dará instrucciones específicas. Y en la vida en el Señor, en el caminar con el Señor, no se puede vivir de buenas intenciones, sino con buenas razones. Yo sé que tú te crees bueno, yo también me creo bueno, pero Yeshua dijo, no me llames maestro bueno, el único bueno es vuestro Padre Celestial. Porque nosotros le vamos a llamar bueno, depende a lo que nosotros creemos que es bueno. Pero tu medida y mi medida
no es la medida de Dios. Bendito sea el Señor. Allá en la China es bueno que ellos coman perro. Algunos lugares allá en China comen perro. Y para ellos es bueno. Para ti y para mí no es bueno. Pero para ellos es bueno. Entonces, lo bueno para uno no necesariamente tiene que ser lo bueno para mí. Y lo bueno para mí no tiene que ser necesariamente lo bueno para el otro. Pero lo que es bueno para Dios o lo que es bueno desde la perspectiva y la óptica de Dios es bueno para mí y es bueno para el otro. Bendito sea el Señor. Por eso necesitamos la instrucción de la palabra de Dios. Porque es la palabra la que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Tu opinión, mi opinión, salen sobrando. Pero lo que dice Dios, dice la palabra, y Dios vio que esto era bueno y lo llamó tanto. Bendito sea el Señor. Vamos, seguimos. Números capítulo 3. Números capítulo 3, versículo 1 al 4. Estos son los descendientes de Aarón. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte del Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiú, el segundo; Eleazar e Itamar, tercero y cuarto. ¿Quiénes eran estos? Verso 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes. ¿Qué dice? Bueno, léalo conmigo. Léalo ahí para usted. Yo se lo leo acá. Dice, y estos son sacerdotes ungidos. En inglés, anointed. Estos son sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Wow, tremendo. Agárrese de la silla. No significa que una persona ungida y consagrada hará siempre lo que Dios le mandó a hacer. Porque a veces pensamos que como soy ungido, como soy consagrado, como soy la vaca sagrada, como soy el que predica, como que soy el que hace milagros, como soy el que levanta muertos, entonces yo me puedo acercar a Dios de la manera que yo quiero. No, no puedo vivir de buenas intenciones, sino con buenas razones. Nadab y Abiú no eran llamados a presentar incienso, era Aarón. Hoy en día, usted mira las redes sociales, usted mira YouTube, y hay muchos predicando con buenas intenciones, pero no con buenas razones. Y nos metemos por acá y queremos hacer esto y queremos hacer lo otro, y nos metemos a cosas que Dios no ha hablado. Y suenan bonitos, y suena bien, pero tiene que ser conforme a lo que Dios había dicho. Aunque era parte del sacerdocio a Dios, eran sacerdotes a Dios, Dios no los había mandado por ningún momento a ofrecerle incienso a Dios. ¿Y estaban haciendo algo bien? Seguro que sí. ¿Qué le pasó a aquel hombre que se llamaba Usa? ¿Usted se recuerda de él? Y si no lo conoce, yo le invito a que escudriñe esa historia. Dice que iba llevando el arca del pacto, regreso de donde estaba, que había sido cautiva por los filisteos. Y David fue a buscar el arca del pacto. Y la traían en una carreta de bueyes. Pero la arca comenzó a deslizarse y se iba a caer. Y era el arca del pacto. Contenía dentro ahí las tablas de la Torá, contenía la vara que reverdeció, tenía un pedazo del maná como testimonio, y representaba la presencia de Dios en el pueblo. Era algo sagrado. Y la Biblia dice que nadie la podía tocar, excepto los sacerdotes. Y el arca se iba a caer. Y Usa estiró la mano para sostener el arca y que no se cayera.
¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Tenía la mala intención Usa? No. Él quería que la arca no se cayera al piso y se rompiera. Pero cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice eso no te toca, no te toca. Y Usa falleció por no seguir una instrucción, pero tener buenas intenciones. ¿Cuánta gente hoy no está en el cementerio con buenas intenciones, con buen corazón, pero nunca atendieron la instrucción de entregar su vida al Señor? Y están con buenas intenciones, están con buenos corazones, pero ahí están en el cementerio. Y no sé si estarán en la presencia del Señor, yo lo dudo. Pero no atendieron a la instrucción de entregar su corazón al Señor. No atendieron a la instrucción de seguir su palabra. Bendito sea el Señor. A veces predicamos cosas que Dios no mandó y predicamos cosas de nuestro sentir y decimos, no, esto está bueno para predicarlo, pero es lo que Dios quiere que tú prediques. A veces se enseña para, no sé, mantener la gente avivada, mantener la gente alegre, pero es lo que Dios quiere. Es lo bueno de Dios. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios y que tienen a Dios. Y usted le predica la palabra y usted le enseña la palabra o trata de enseñar la palabra. Y lo primero que dicen, no, sí, yo tengo a Dios. Y yo me acerco a Él de la manera que yo creo o que me hace sentir que me conecto con Él. Hay gente que dice, yo sí le sirvo a Dios, pero yo le sirvo a Dios a mi manera. Hay una canción muy viejita de Marino que dice, Dios sabe que yo soy así, Dios sabe que yo soy asado, pero que con el pero y la excusa nunca andamos en santidad. Y dice el texto de la canción, para Dios no hay excusa. Y a veces nosotros decimos eso, yo tengo a Dios, y esto escucha a personas en la calle, dicen, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, yo es más, yo voy a la iglesia cuando puedo, pero yo me conecto a Dios a mi manera, yo le sirvo a Dios a mi manera, pero es que no es aquí a mi manera, aquí no es Burger King, que nosotros pedimos la hamburguesa a mi manera, no, aquí es la manera de Dios. Y no porque Dios sea un dictador, ni porque Dios esté sentado en un trono con un garrote esperando que tú falles para darte en la cabeza. No, no, Dios no es así. Pero Dios dejó la instrucción de cómo acercarnos a Él para nosotros ser plenos. Los mandamientos del Señor nunca han sido para restringir al hombre, sino han sido para guardar al hombre y para que conozcamos la verdadera felicidad. Cuando nosotros verdaderamente tenemos fe en Dios, estamos dispuestos a obedecer aunque no entendamos. Y eso es emuná, eso es fe. Cuando usted y yo tenemos fe en Dios, le vamos a obedecer, aunque usted y yo no entendamos nada, porque eso es fe. Si nosotros cumplimos con Dios cuando sentimos, o yo creo hacer esto porque yo siento hacerlo, entonces tenemos una fe falsa y una fe egoísta, porque le estamos sirviendo de nuestro propio entendimiento. Y como esto me hace sentir bien y como esto yo siento que es la manera que me acerco a Dios, es una fe egoísta. ¿Usted cree que Abraham entendió cuando el Señor le dijo, entrégame a tu único hijo, a Isaac? No hacía sentido. O le pregunto yo en esta noche si ofrecer como ofrenda su propio hijo
era algo bueno. Pero Abraham, dice la palabra de Dios, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esa frase? Que porque él le creyó a Dios, Dios lo justificó. Mire que la fe de un hombre justificó a ese hombre. Y Abraham tuvo problemas con él mismo dentro de él, diciendo, Señor, que no entiendo, pero yo no tengo que entenderlo, yo lo voy a entregar. Y no lo entregó con una sonrisa de colgate, de oreja a oreja. No lo entregó saltando ni danzando. No entendía. Pero aún no entendía, no le impidió a Abraham amarrar al muchacho a ese altar y levantar el cuchillo para sacrificarlo. Pero cuando Dios miró el corazón de Abraham, que estaba dispuesto a entregar lo que más amaba por el amor de Dios, esa parte en la escritura me vuelve loco a mí. Porque entonces Dios envía ese ángel para que sostenga la mano de Abraham y no degolle a Isaac. Y dice la palabra de Dios que salió Dios del universo y buscó a ver si había alguien más grande que él por el cual jurar. Y quiero hacer un paréntesis acá. Cuando Dios dice que él salió para ver a alguien más grande que él, por el cual él tenía que jurar que iba a bendecir a Abraham, no lo encontró. Yo le pregunto en esta noche, Dios el Eterno, Yahweh, Hashem, como usted quiera llamarlo en esta noche, no encontró a nadie más grande que él, porque no había o porque él era el más grande. ¿Qué usted cree? Si usted respondió que había, usted pasó la clase. Porque si Dios buscó a alguien más grande que él y no lo encontró, es porque él sabía que hay dioses falsos. Hay dioses por ahí, ¿sí? Pero él es el único, el más grande, el todopoderoso, el único Dios verdadero. No encontró. Encontró a los que adoraban al sol. Encontró a los que adoraban las estrellas. Encontró unos animales, pero no encontró. Y Dios dice que juró a sí mismo, juro por mi nombre, juro por mi nombre, que te voy a bendecir, Abraham, porque no negaste a lo que más amabas para entregármelo a mí. Así que no le tenga miedo. Hay otros dioses por ahí, sí, claro, mire, los santeros, los babalaos, los lucumí, mire, ellos tienen sus dioses, pero al Dios de Israel, al Dios que usted creo que le sirve, que yo creo que le sirvo, Él es el más grande de todo. Él es el más grande de todo. Por eso Él nos da la instrucción para que nosotros no hagamos como Nadab y como Abiú, trayendo fuego extraño delante del Señor. No son buenas tus intenciones las que necesita el Señor. Lo que necesita el Señor, que nosotros seamos buenos y obedientes a lo que Él ha mandado, a lo que Él está escrito. Porque solo de esa manera nos vamos a acercar a Dios. Y aunque la acción de Nadab y Abiú fue con mucho amor, fueron castigados por Dios por obrar sin el orden divino. Hay gente que quiere estar en misa y aquí y allá y no se puede estar en todas partes. Usted y yo tenemos que procurar hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Si Dios la mandó a hacer arroz con habichuela, haga nada más arroz con habichuela, no se meta a otra cosa.
Si Dios le mandó a predicar, predique. Si Dios le mandó a estar en la puerta, esté en la puerta. Yo he contado este testimonio algunas veces, pero lo deseo contar en esta noche, porque alguno de ustedes no lo conoce. Yo por un tiempo, hace unos años, comencé pastoreando a la edad de 21 años, 21, 22 años. Y por un tiempo dejé de pastorear por cosas personales. Pero yo me creía Nadab y Abiú. Yo creía que solo le podía servir a Dios pastoreando. Y había dejado de pastorear por un tiempo y me fui a servir a una iglesia. Y cuando llegué y comencé a asistir a esa iglesia, un día el pastor principal de esa comunidad dijo: aquellos que deseen servir, por favor acérquense a mí y veamos en qué podemos servirle, o en qué usted puede servir, perdón. Bueno, yo le esperé y saqué una cita con el pastor. Él me atendió cordialmente en su oficina y le dije: pastor fulano, yo soy el pastor Bernardo. Quiero servir a Dios. Claro, pero en mi mente, en mi corazón, yo pensaba que él iba a decir: ah, no, usted pastor, tranquilo, mi hijo, mañana mismo lo pongo en el altar a que predique. Yo pensaba eso, yo quería eso. O al menos que me pusiera, no sé, a dar escuela dominical. Algo así yo me lo imaginaba. Pero ese hombre me dijo: qué bueno que querés servir, qué bueno que querés ser parte de la obra, qué bueno que querés ser parte de la visión. Y se levantó y se fue a un closet que estaba frente a su escritorio y me sacó una, una chaqueta de parqueo de esa fluorescente, de ese color anaranjado fluorescente, brilloso. Y me dice: desde mañana vas a servir en el parqueo. Y yo sentí como que ese hombre me echó un balde de agua encima. Eh, Mire, yo salí de esa oficina enojadísimo, echando sapos y culebras por mi boca. Y yo decía: ¿qué le pasa a este hombre? Él no tiene visión. ¿Qué tiene este hombre? No mira que yo soy pastor, no mire que yo puedo enseñar, no mire que yo puedo estar ahí. Yo he estado mucho tiempo sirviendo a Dios en el altar para que ahora me vayan a poner en el parqueo. Pero enojado y todo, me llevé mi chaqueta anaranjada. Al siguiente día me tocaba estar en el parqueo y bueno, Dios no es nervioso, ni tampoco Dios se pone a sufrir cuando tú te enojas. No pienses eso, que cuando a ti te da la pataleta, cuando a mí me da la pataleta: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué por qué? Mira, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué, Señor? Mira, Dios no es nervioso. Dios no sufre por eso. Yo he aprendido que Dios no sufre por eso. Cuando a ti y a mí nos da la pataleta, que Señor, ¿por qué no me hablaste? ¿Qué pasó, Señor? Que yo estaba aquí, hablame. Mira, Dios tranquilo. Dios se toma ese día su té de manzanilla y está tranquilo. Y tú y yo nos estamos ahogando porque Dios mira la película que tú y yo no vemos. Y estaba yo en el parqueo, malhumorado. Yo le decía a la gente: parquéese donde usted quiera. A mí qué me importa si yo estoy acá porque me tocó, no porque quiero. Y el parqueo no estaba cerca del templo, estaba como a una cuadra y media, así que yo ni escuchaba ni alabanza. Yo dije: imagínate, yo vengo acá, yo no escucho ni un aleluya, ni un gloria a Dios, yo no escucho ni una alabanza, yo estoy aquí en el parqueo, me están comiendo los mosquitos, el calor es insoportable, la gente se parquea mal, tiene mal humor, viene tarde y quiere que yo le encuentre un mejor parqueo. Yo estaba mal y así fui como unos días. Pero llega el momento en que Dios te habla. Y un día llegué al parqueo y Dios me habló. Y Dios me dijo: Bernardo, en aquel tiempo, la voluntad mía para ti era que estuvieras en un altar predicando mi palabra. Bernardo, la voluntad mía para ti en ese momento era para que estuvieras enseñando mi palabra. Pero hoy, en el momento que estás viviendo, mi voluntad es que estés estacionando carros en el parqueo.
Y ese día yo entendí la película. Yo entendí que no importara dónde estuviese. Yo entendí que no importaba si estaba arriba de un altar predicando o si estaba estacionando vehículos en el parqueo. Yo ese día entendí que donde Dios me pusiera, yo le iba a servir. Lo único que yo necesitaba saber es que yo tenía que estar haciendo eso para Él. Y desde ese día en adelante, parqueaba los carros con una sonrisa de oreja a oreja. Yo le decía a los hermanos, qué bueno que llegó, deje el carro ahí, yo se lo parqueo, no se preocupe aquí, mire, nadie se lo va a tocar. Y cuando pasó un tiempo, no pasó mucho tiempo, yo creo que pasó menos de un mes, de haber yo entendido esa verdad, el pastor me llama, el pastor me llama a su cuarto y me dice, Bernardo, ¿qué te parece? Estaba orando y Dios me habló y me dijo que te pusiera como ministro del ministerio de los nuevos convertidos. Tú vas a enseñarle a los nuevos convertidos y tú los vas a bautizar. Y yo llegué a mi casa y lloré y le dije al Señor, gracias, porque lo entendí. Gracias. Yo sabía que tu palabra no cambia. Y lo que tú hablaste una vez, que me dijiste que me ibas a enseñar y que me ibas a poner para enseñar tu palabra, sí va a cumplir. Que este paréntesis en mi vida no significaba el terminar de tu palabra para mi vida. Pero tenían que entender, Dios, que esto no es por orgullo, que esto es con la intención del corazón. Y me dolió dejar el parqueo, ya no quería dejar el parqueo. Porque cuando entiendes tu asignación y cuando entiendes a lo que Dios te ha llamado, lo haces con amor. Es muy fácil caer en el celo ministerial. Es que yo no predico como fulano, es que yo no sano como fulano, yo no grito como fulano, yo no danzo como mengano. Pero es que Dios te mandó a ser original. Solo procura hacer lo que Dios te mandó a hacer. Bendito sea el Señor. Seguimos. Muere Nadab y Abiú. Entonces quedan los siguientes hijos de Aarón para servirle al Señor, Eleazar e Itamar. Imagínense que usted pierda a sus dos hermanos el mismo día. Estaban tristes, estaban confundidos, no sabían qué hacer. Pero Moisés le dice que el servicio a Dios tiene que seguir, que no hay duelo, que aquí hay que servir al Señor, ya estamos en el ministerio. Y sabes que cuando se le sirves a Dios, la vida te va a golpear de diferentes maneras. Le puedes decir diablo, le puedes decir como tú quieras en esta noche o en esta hora. Y la vida te va a golpear de cualquier manera. Y en este caminar en el ministerio, a veces he tenido que montarme a predicar, pero el corazón hecho triza. A veces Dios te va a poner a aconsejar a alguien cuando tu vida no tiene sentido. A veces Dios te va a poner a orar por alguien cuando tú te estás cayendo en esa bendita enfermedad. Muchas veces vas a ir a predicar cuando lo que estás predicando es la palabra que tú mismo necesitas. Pero cuando estamos de sacerdotes delante del Señor, y todos nosotros somos sacerdotes delante del Señor, nuestra responsabilidad y nuestro pacto es con Él. No es con lo que sintamos, no es con lo que veamos, sino con Él. Pero eso no anula que tú y yo somos seres humanos, que tenemos sentimientos, emociones,
y que sentimos de una manera u otra. Y Dios le dice, perdón, y Moisés le dice a Eleazar y a Itamar que tienen que seguir, que alen, y usted lo puede leer, dice que alen los cuerpos de sus hermanos por sus túnicas y los llevan fuera del campamento, porque no podían estar dentro del campamento porque hacía inmundo el campamento, y los sacaron. Y después les dice, agarren esta ofrenda, que es el becerro, y lo llevan y lo queman. Pero como era la ofrenda, era una ofrenda de, ¿cómo se llama? Del pecado, era la ofrenda por el pecado. Ellos tenían que comer y era una ofrenda de paz. Y en la ofrenda de paz, el ofertante comía la carne y también el sacerdote comía la carne. Y le dice Moisés a Eleazar y a Itamar, vayan, ya sacaron los cuerpos, ahora regresen al tabernáculo, vamos a presentar esta ofrenda, que es la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la paz, y se comen esta parte allá en esta área. ¿Se acuerdan? En el norte. Bueno, ellos estaban confundidos, ellos no sabían qué hacer. Y Aarón se calla, Aarón guarda silencio, porque no debe ser fácil, aun sirviéndole al Señor, perder parte de tus hijos, perder cosas que amas. Y a veces hay que callar. Esta parte donde dice el versículo que Aarón cayó, mire lo que dice en Levítico. Vamos en Levítico, gloria al Señor. Levíticos capítulo 10, ¿correcto? No me dejes salirme que me puedo salir. Levíticos capítulo 10. Y dice, entonces, perdón, Levítico 10, verso 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, a los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Punto, y Aarón cayó. Vamos a leerlo nuevamente, el verso 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. En otras palabras, Moisés le dice, ¿sabes qué? Lo que acaba de pasar, que murió a Nadab y Abiud, es lo que Dios había hablado. Que los que se acercan a él tienen que hacerlo de una manera santificada, de una manera apartada, no solo pensando que haces bien, sino de la manera que Dios te habló. Y Aarón cayó. Hubo un silencio en Aarón. Hubo ese silencio porque hay momentos en la vida donde no puedes decir nada, no entendés las cosas y a veces es mejor callar. Y en esta porción, el Señor nos enseña que no siempre tenemos que tener la razón, no siempre tenemos que tener una palabra. A veces lo mejor que podemos hacer es callar. Aarón era la persona que hablaba por Moisés. Él era el que hablaba delante de Faraón. Él es el que hablaba delante del pueblo. Pero muchas veces en nuestra vida no vamos a encontrar las palabras. Y a veces no decir nada es lo mejor que nos puede pasar. Eleazar e Itamar, confundidos, sin saber qué hacer, entran al tabernáculo de reunión y en vez de comer parte del sacrificio, parte de la ofrenda, la quemaron toda, la quemaron toda. Ardió toda la ofrenda en el altar. Moisés se da cuenta, usted lo puede leer ahí, en Levítico 10, bendito sea el Señor, verso 12. Mire lo que dice. Y Moisés le dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían dado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Acuérdense, 7 días antes Moisés viene haciendo esto y ya es el octavo día, ya ellos tienen que hacer el sacrificio, ya tienen que hacer el ejercicio, el ministerio. Y le dice, tomen esta ofrenda, quémenla y cómanla sin levadura, porque es cosa santa delante del Eterno. Es algo apartado para Dios y para ustedes mismos. La comeréis, dice, en el lugar santo, puesto que esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas que el Eterno
pues así me ha mandado el Señor. Pero ellos no se la comieron, la quemaron. Moisés se molesta y Moisés le dice a ellos, parafraseando, ahí lo puedes leer en el Levítico 10, parafraseando, Moisés le dice, pero ¿qué han hecho ustedes? No pusieron atención, miren esto, quemaron la ofrenda en vez de comerla, esto es santísimo delante del Señor. Y entonces Aarón no aguantó más y el silencio de Aarón fue interrumpido y le dice a Moisés, verso 19, y respondió Aarón a Moisés, he aquí hayan ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor. Pero a mí hoy me han sucedido cosas. Si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería grato delante de Dios? Y el verso 20 dice, y Moisés oyó esto y se dio por satisfecho. Wow. Aarón le dice a Moisés, Moisés, yo sé que tú tienes razón. Lo que tú quieres que nosotros hiciésemos o lo que hicieran mis hijos es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero mira lo que nos ha pasado hoy. Hoy no sabemos ni dónde estamos parados. Se nos murieron dos familiares. Y si me la comí porque de verdad la vida me ha dado duro y no, de verdad que no lo hice con mala intención. Es mal delante de Dios. Ya hicimos el sacrificio, lo ofertamos y fue por la expiación del pueblo y fue por la expiación de nosotros. Pero no lo comimos, se quemó. Y Moisés dice que le fue satisfecho. Y esta porción está para que nosotros entendamos que el líder también se equivoca y que el líder debe ser humilde, que Dios nos llamó a ser humilde y que sí hay una manera de servirle a Dios, pero hay gente que está comenzando y a veces va a cometer errores diciendo, no sé, aleluya en vez de aleluya. Pero como líder no nos da la autoridad para caerle encima como matando cucaracha con un palo, sino que tenemos que ser humildes y a veces ponernos en los pies, en los zapatos de esa persona, pero ver la intención del corazón que está haciendo en acercarse a Dios. Pastor, eso significa que no le podemos decir nada a nadie que está equivocado en hacer las cosas. No, Mateo 18 enseña una ley espectacular que dice que si tú miras a tu hermano que está fallando en algo, ve, acércatele, háblale. Y si te escuchare, has salvado una alma. Pero si no te escuchare, dice que lleva dos o tres testigos. Si después de dos o tres testigos no te escucha, denúncialo delante de todo el mundo. Sabes que este no quiere aprender. Entonces, no seamos rápidos en juzgar. Y si podemos llegar a esa persona y decirle, mira, no estás haciendo las cosas bien. Entiendo que estás aprendiendo o la palabra de Dios dice esto. El líder tiene que ser humilde. Y a veces Dios conoce la intención. A veces estás pasando por momentos difíciles como lo pasó Aarón, Eleazar e Itamar. Entonces nosotros tenemos que acercarnos de una manera apropiada. Bendito sea el Señor. Para vivir en santidad hay que hacerlo escuchando la dirección de Dios, pero también con humildad y con fe. Llegamos al capítulo 11 de Levítico. Y este capítulo 11 es un capítulo especial. Habla de la instrucción de Dios en cuanto a la comida. ¿Qué debemos comer y qué no debemos comer? ¿Se acuerdan que al principio dije que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Que Dios no cambia y que lo que Dios dijo como verdad ayer es verdad hoy y va a ser verdad mañana. Este capítulo 11 nos dice de lo que debemos comer y lo que no debemos comer como hijos de Dios. Entonces, viendo lo que pasó con Nadab y Abiú, que si nosotros vamos a verlo rápidamente, para nosotros no hicieron nada malo.
querían servir a Dios y agarraron, se emocionaron y agarraron el incienso que no les tocaba a él, le tocaba a Aarón, y entraron al tabernáculo cuando no tenían que haber entrado. Como dice un refrán popular, entre comillas, tocaron a Dios con las manos sucias y ofrecieron un fuego extraño. Entonces, ¿por qué le importará a Dios lo que comemos o qué no comemos? Así como las ofrendas que son corbanot y que son corbanot, son aquellos que nos acercan a Dios y nos benefician, y porque benefician al hombre y benefician a Dios. Así nosotros la santidad, que la palabra en hebreo es kadosh, es apartado. Y voy a dar un ejemplo didáctico. Esta taza yo no la uso para bañarme. Esta taza la puedo usar para bañarme, pero no fue en mi corazón, no está destinada para ello. Con esta taza yo la puedo llenar de agua e ir a regar las plantas, pero no está destinada para ello. Esta taza yo la tengo ahí con los utensilios de la cocina para tomar café o tal vez para tomar café con leche, porque ni jugos ni agua tomo en esta taza. Esta taza la uso para tomar café o café con leche. Entonces, esta taza es santa. ¿Qué santo? Es apartado. Esta taza está apartada única y exclusivamente para café o café con leche. Eso es ser santo. Ser santo es apartado. Ser santo es apartado. Por eso la palabra de Dios dice, sed santos, sean apartados como yo soy santo. Yo soy un Dios apartado. Y no es apartado de la gente, sino que nosotros tenemos un uso exclusivo y caminamos y hacemos las cosas de diferente manera. Servimos a Dios en diferentes fechas. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros observamos lo que comemos, estamos subyugando el cuerpo al servicio del alma. Y así como los corbanot, las ofrendas, nos acercan al Eterno, así lo que comemos nos hace bien a nuestra alma. Dijimos al principio que para orar yo necesito tener intención buena. Si yo no tengo una intención de orar, mi oración no va a subir. Si mi intención de ofrendar no es buena, mi ofrenda no va a ser recibida. Todo tiene que ver con la intención. Cuando nosotros comemos, tenemos que ser conscientes y tenemos que tener una intención de por qué comemos. Hoy en día las personas están muriendo más rápido porque comen sin intención. Y yo no soy un health guru ni nada por el estilo, pero hoy en día hay mucha información de que nosotros tenemos que aprender a comer mejor y comer conscientemente. Porque si nosotros comemos con intención, y por ahí uno de estos doctores que sale por las redes sociales dice, usted no coma por satisfacción, usted coma para alimentar el cuerpo. El Señor lo dice en Levítico 11 de una manera diferente. Usted no coma por satisfacción, usted coma para ser santo y que sea bueno para su alma. Hoy en día podemos comer sin intención, sin conciencia, y podemos pasar por estos restaurantes de comida rápida y comer cualquier cosa de esos que venden por ahí. Pero eso nos hará bien a nuestro cuerpo. A la postre nos hará mal. ¿Qué es más beneficioso para ti? Beberte o comerte una fruta que tenga algo de agua para tu cuerpo o beberte inconscientemente un vaso de Coca-Cola. Ciertamente tu cuerpo lo va a recibir,
Pero hay cosas que son dañinas para el cuerpo, desde el punto de vista de salud corporal. Pero Levítico 11 habla de cosas para comer y cosas que no comer, del punto de vista de beneficio para el alma, de beneficio para el alma. El libro de Levítico, capítulo 11, verso 44, dice algo. Verso 43. No hagas cosas abominables, vuestras personas, con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni sean inmundos por ellos, porque yo soy el eterno vuestro Dios. Por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Verso 45, Levítico 11. Porque yo soy Jehová, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Esta instrucción, aquí dice esta ley, pero en la traducción original dice, esta instrucción acerca de las bestias y de las aves y de todo ser viviente que se mueve, en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, yo se las doy. ¿Por qué Dios se interesa en que yo sepa comer bien, o cosas que puedo comer o que debo comer, y hay cosas que como creyente, como hijo de Dios, no debería comer? Usted como hijo de Dios puede tomarse 3 galones de Coca-Cola si usted quiere, pero un médico consciente le va a decir que eso es malo. Le va a decir que eso no es beneficioso para su salud. Correcto. Hay médicos que son inconscientes. Sí, hay médicos que son inconscientes. Hay médicos que llega a un paciente de cáncer y le dice que coma toda el azúcar que desee, que no tiene ninguna restricción en comer azúcar y harinas porque eso no hay problema, que lo que necesita es eh, una buena dosis de quimioterapia. Un médico inconsciente, un médico consciente le dice, mire, no, deje el azúcar, porque el azúcar le da de comer al cáncer. Deje el azúcar, deje todo el azúcar, deje todo tipo de harina, porque es un médico consciente. Asimismo, de manera espiritual, hay gente consciente que le dice, el Señor nos mandó a no comer esto para bienestar de nuestra alma. Pero hay gente inconsciente que dice, no, eso no importa. Lo que importa es lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca. Pero va a haber una segunda parte y vamos a tocar eso a mayor profundidad. Pero verso 47, ¿por qué el Señor desea que nosotros tengamos distinción en qué comer y qué no comer? Verso 47, la palabra de Dios, la Biblia, el escrito sagrado, la Torá, dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Dicho sea de paso, la única parte en la palabra de Dios donde habla de la santidad, donde Dios mismo dice, sed santo porque yo soy santo, es en Levítico 11. Y también allá en el Nuevo Testamento habla Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Y como yo sé que a lo mejor usted no me cree, en esta noche vamos a ir para allá. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros entramos en la palabra de Dios no habla, la palabra de Dios se enseña a sí misma. La palabra de Dios y su Espíritu Santo nos da la luz de todas las cosas. Primera de Pedro, capítulo 1,
verso 15. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y usualmente nosotros, los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo, los reinos, lo que usted quiera ponerle, asociamos este versículo con cosas que tienen que ver con deseos de la carne. Sí, está implícito. Pero también habla de la manera que nosotros comíamos antes. Verso 15. Sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santo en toda vuestra manera de vivir? Santo es apartado. Toda, del verbo todo, significa todo. Me levanto, me acuesto, me baño, me salgo a la calle, escucho. Toda vuestra manera de vivir, sé santo, porque vuestro Padre Celestial es santo. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dónde está referenciado ese versículo? Levítico capítulo 11, verso 44. ¿Y qué es lo que habla el capítulo 11, versículo 44 de Vallecrá? Sed santos porque yo soy santo. Está hablando de lo que nosotros debemos comer y no debemos comer. ¿Me siento bien comiéndolo? Puede ser. Estamos pensando de una manera egocentrista, pero es bien, es lo que Dios quiere para mí. La comida es un instrumento de elevación para el alma, ¿correcto? La comida es un instrumento de elevación para el alma. Por eso uno, si usted fue una vez a recibir un curso por allá, la glotonería, la gula, dicen que por ahí es uno de los pecados capitales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros restringimos ese deseo, bendito sea el Señor, de comer de más o comer cosas que no debemos de comer, entonces caemos en cosas y ahí nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Vuelvo y le repito, ninguna de los mandamientos que están prescritos en su palabra son para hacernos mal. Ni porque Dios es un dictador, ni está con un garrote en la mano esperando. No, Dios quiere hacernos bien. Yo estoy convencido, yo no sé usted, yo estoy convencido y cada día me convenzo más o creo más que Dios me ama. Yo no sé si usted cree que Dios la ama o si usted cree que Dios le ama. Yo sí creo que Dios me ama. Yo todos los días me lo repito en la mañana. Gracias, Señor, por este nuevo día, porque tú me amas. Y cuando usted cree que alguien le ama, no le puede pasar por la mente a usted que esa persona, y menos Dios, le quiere hacer un daño. Ni lo quiere restringir a usted porque no, porque le dio la gana de decirle que no, 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 no. Los mandamientos de la Torá, los mandamientos de la palabra, es para bendecirnos, no para restringirnos. Bendito sea el Señor. Verso 44, Levítico 11, dice, perdón, el verso 45. Sed santos porque yo soy santo. En el original dice, trabaja en ti mismo para llegar a ser santo. ¿Y qué es lo que está hablando de trabajar en sí mismo? Retén tu boca de comer algo que no está ordenado comer. Que lo puedes comer, lo hemos comido, o lo comemos. Pero eso no nos ayuda a nuestra alma.
después que termine esta transmisión y vuelva a repetirlo, el anuncio es gratis, puede tomarse un vaso de Coca-Cola. Seguro no le va a ayudar a su salud. Hoy, después que termine esta transmisión, usted puede comer de lo que Dios no mandó a comer. Usted lo puede hacer. Usted tiene la libertad para hacerlo. Pero no le va a ser bueno para su alma. Nadab y Abiud tenían la libertad de agarrar el incensario y entrar y bueno, pagaron las consecuencias. La palabra de Dios dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, estas bendiciones te van a seguir. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor siga añadiendo bendición, sabiduría a su palabra y que se multiplique en estos días como las estrellas de mar